Hola, ¿qué tal muchachos? Espero estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a ver el tema de análisis vectorial, pero en específico vamos a ver cómo se operan con los vectores, cómo se suman o se restan vectores, pero solamente con los métodos gráficos. Los métodos gráficos que vamos a ver, el primero es el método del triángulo, el segundo va a ser el método del polígono. Empezamos con el método del triángulo. ¿Cuándo se utiliza este método del triángulo? Cuando tenemos solamente dos vectores. Por ejemplo, en pantalla aparecen los vectores A y el vector B. Entonces, ¿qué pasa si nos piden hallar la suma de ambos vectores? Es decir, A más B utilizando el método del triángulo. El procedimiento para este método es muy sencillo. Volvemos a dibujar cada uno de los vectores. Vuelvo a dibujar el vector A, pero manteniendo sus características similares. Es decir, mantengo su mismo módulo, mantengo su misma dirección y también mantengo su mismo sentido. En otras palabras, lo dibujo igual, tal cual como está. Luego, inmediatamente después de haber dibujado el vector A, dibujamos el vector B, pero uniendo siempre de esta forma, uniendo cabecita del primero con colita del segundo, es decir, cabecita de A con colita de B. Entonces ahí tengo el vector A y el vector B, uno a continuación del otro. Para encontrar la suma de dichos vectores, lo que tengo que unir es el punto de origen del primer vector, que es este punto de aquí, con el extremo del último vector, que es este de acá. Uno de esos dos puntos y obtengo el vector resultante, es decir, el vector A más B. Recuerda que a la suma de vectores de un sistema determinado se le conoce como resultante. Entonces R es el vector resultante, es decir, el vector suma de estos dos vectores. Ahora, el mismo método vamos a utilizarlo, pero ya no para hallar la suma de vectores. Ahora voy a hallar la diferencia, A menos B. A ver, este signo menos, para empezar, ¿a quién está afectando? El signo menos solamente afecta a B. ¿Y cómo afecta un signo negativo a un vector? Lo afecta de la siguiente forma, es decir, lo invierte. Si B señala hacia la derecha, es horizontal, y señala hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, el signo va a hacer que sea horizontal, pero señale hacia la izquierda. A ver, veamos. A se dibuja tal cual, como está. Con A no hay ningún problema. B, que es el vector horizontal que señala hacia la derecha, ahora lo dibujo horizontal, pero señalando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque está siendo afectado por el signo menos. Entonces aquí, este vector ya no sería B, sino sería menos B, porque es opuesto a B. Fíjate que hemos unido cabecita del primero con colita del segundo, cabecita del primero con colita del segundo. Haciendo el mismo o siguiendo el mismo procedimiento que hicimos para A más B, aquí para hallar el vector A menos B, uno el punto de origen del primero con el extremo del último. Uno esos dos puntos y obtengo el vector A más menos B, que por ley de signos, más por menos, menos, nos queda A menos B. Entonces así obtengo el vector A menos B, el vector diferencia. Solamente tener presente que el signo menos afecta a un vector poniéndolo en sentido contrario. Ahora, con el mismo método nos piden hallar ahora B menos A. B menos A, el signo menos, ¿a quién estás afectando aquí? Está afectando solamente a A. Entonces a A le cambiamos el sentido, lo ponemos en sentido contrario, en sentido opuesto. B se mantiene igual. B se mantiene igual. A le cambio el sentido, pero al cambiar el sentido ya no sería el vector A, sino sería el vector menos A. Fíjate nuevamente que he unido cabecita del primero con colita del segundo. ¿Cómo obtengo el vector B menos A? Uno del punto de origen del primero con el extremo del último. Uno de esos dos puntos y obtengo el vector B más menos A. Pero por ley de signos esto se reduce a B menos A. Así obtengo el vector B menos A con el método del triángulo. Suma y resta con el método del triángulo. Ahora, ¿qué pasa si son más de dos vectores los que tengo que operar? Si son más de dos vectores, el método cambia de nombre. Ya no sería el método del triángulo, sino sería el método del polígono. Por ejemplo, voy a operar con este vector A, con este vector B, con este vector C
y con este vector D. Ahora, el procedimiento del método del polígono es similar al procedimiento del método del triángulo, solo que a diferencia del anterior caso, ahora ya son más de 2 vectores. Solo voy a trabajar con estos 4 vectores como ejemplo. A ver, vuelvo a dibujar el vector A, manteniendo todas sus características, mismo módulo, misma dirección, mismo sentido. Inmediatamente después de haber dibujado el vector A, dibujo el vector B, pero siempre manteniendo cabecita con colita. Luego, vector C, otra vez, fíjate, cabecita con colita. Y por último, el vector D, cabecita con colita. ¿Cómo obtengo el vector suma de estos 4 vectores? Es decir, el vector A más B más C más D, igual que en el método del triángulo. 1, el punto de origen del primero con el extremo del último. Uno esos 2 puntos y obtengo el vector A más B más C más D. Como hemos dicho anteriormente, al vector suma se le conoce como vector resultante. Esto es con el método del polígono. Veamos la siguiente observación. A ver, aquí tenemos un vector A, ¿cierto? Inmediatamente después de A un vector B, como vemos ahí. Cabecita con colita, cabecita con colita. Luego un vector C, también cabecita con colita, cabecita con colita. Luego un vector D, también fíjate que todos están unidos cabecita con colita. Y por último un vector E. Si nos damos cuenta, A más B más C más D más C vuelve al mismo punto donde comenzó todo, al mismo punto de origen de A. Entonces, cuando tenga figuras que cumpla esta característica de volver al lugar donde comenzamos, ese tipo de figuras formadas por esos vectores se conoce como polígono cerrado. ¿Y cuánto es la resultante en un polígono cerrado? Es decir, la suma de vectores. La resultante es 0. La resultante es 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0 es la resultante? Recuerda que para hallar la resultante teníamos que unir el punto de origen del primero con el extremo del último. Pero fíjate que esos 2 puntos coinciden aquí. Es el mismo punto, o sea, no hay puntos que unir. En otras palabras, no hay puntos que unir. Por lo tanto, la resultante sería 0. En un polígono cerrado, la resultante es 0. A ver, apliquemos estos métodos en los diferentes ejercicios que vamos a ver a continuación. En todos los ejercicios que vamos a ver, nos piden el vector resultante. Ahí tenemos el primero. Sabemos que el vector resultante es el vector suma de todos los vectores que aparecen en la figura. Es el vector suma de todos los vectores. En este caso, nos piden hallar el vector resultante de A más B más C más D, porque son 4 los vectores que aparecen ahí. Listo, vuelvo a dibujar el vector B, tal cual, como está, manteniendo todas sus características. Luego dibujo el vector C. Luego dibujo el vector C. Fíjate que estamos uniendo cabecita del primero con colita del segundo. Y por último, el vector D. También tal cual, manteniendo todas sus características. Cabecita de C, colita de D. Hasta aquí. Vamos a sumar estos 3 vectores. El vector B más C más D. B más C más D. ¿Cómo obtengo el vector suma de esos 3? 1, el punto de origen del primero con el extremo del último. Y por coincidencia, ese vector es el mismo vector A. Es decir, A viene a ser la suma de B más C más D. Ese es el vector A. Entonces, para obtener la resultante, este A de aquí baja acá sin ningún problema, baja igualito. Más B más C más D, como hemos visto en la gráfica, B más C más D es igual a A. Es igual a A. Por lo tanto, la resultante sería 2 veces A. La resultante es 2 veces A. La alternativa correcta para este ejercicio entonces es la alternativa C. Otro ejemplo, también nos piden hallar la resultante, pero en este caso son 3 vectores. Para hallar la resultante ya sabemos que es la suma de todos los vectores, en este caso la suma de A más B más C. Esos son los 3 vectores que aparecen en la figura. Vuelvo a dibujar el vector A, manteniendo todas sus características. Luego dibujo el vector B,
también manteniendo todas sus características, así como está en la gráfica, uniendo cabecita con colita. Hasta aquí. Voy a encontrar el vector suma de esos dos. ¿Qué vector une el punto de origen del primero con el extremo del último? En este caso es el vector C. Es el vector C. Es decir, A más B da por coincidencia, como tenemos ahí, el vector C. Reemplazo entonces A más B es C. Y este C originalmente que lo tenía ahí también lo bajo aquí. Entonces la resultante quedaría 2 veces C. La alternativa correcta entonces sería la alternativa B. La alternativa B. Siguiente ejercicio. Ahí tenemos ¿cuántos vectores? 1, 2, A, B, C, D, E y F. Ahí tenemos 6 vectores. Hay que sumar esos 6 vectores. Veamos. La resultante es igual a más B más C más D más E más F. Hay que sumar esos 6 vectores. A ver, empezamos. El vector A, vector B, unidos, fíjate que están cabecita con colita como está en la gráfica. Vector C, cabecita con colita. La suma de esos 3 primeros vectores. Voy a encontrar la suma de esos 3 vectores. Tengo que unir el punto de origen del primero con el extremo del último. Ese vector viene a ser justamente F. Como vemos en la gráfica, F es el que une el punto de origen del primero con el extremo del último. Entonces A más B más C da el vector F. Listo, tengamos en cuenta eso. A más B más C, F. Ahora el vector D. Luego el vector E. Fíjate que D y E están unidos como cabecita, colita. Para encontrar la suma de D más C, tengo que unir el punto de origen del primero con el extremo del último. Y eso también viene a ser el vector F. Eso también viene a ser el vector F. Es decir, D más C también da F. D más C también va F. Reemplazamos aquí entonces. Como hemos dicho, A más B más C es F. D más C también es F. Y este F, el F inicial que teníamos ahí, baja sin ningún problema. La resultante entonces, por lo tanto, quedaría 3F. La resultante es 3F. La alternativa correcta sería la alternativa D. La alternativa D. Un último ejercicio. A ver, también nos piden el vector resultante aquí. Ya sabemos que la resultante es la suma de A más B más C más D. En este caso 4 vectores. A esto le hemos puesto ecuación 1. Empezamos. A ver. Vector A lo vuelvo a dibujar tal cual como está. Pero fíjate, si nos damos cuenta aquí en la figura, aquí se está cruzando la cabecita de A con la cabecita de C. Se están cruzando y no pueden cruzarse cabecitas. Para eso, como hemos dicho anteriormente, para poder sumarlo es cabecita con colita. Cabecita con colita. Entonces, para evitar ese problema, tengo que invertir a un vector. Tengo que dibujar al vector C en sentido opuesto. Pero al dibujarlo en sentido opuesto ya no sería el vector C, sino sería el vector menos C. Entonces ahí ya está unido cabecita de A con colita de menos C. Cabecita de A con colita de menos C. Listo. Luego el vector D. Con el vector D no hay ningún problema, porque aquí se une cabecita de menos C con colita de D. Luego el vector B, pero si nos damos cuenta aquí otra vez nuevamente se cruzan las cabecitas. Entonces, para evitar eso, a B lo voy a invertir, lo voy a dibujar en sentido contrario. Ya no sería el vector B, entonces, sino sería el vector menos B. Entonces aquí ya no se cruzarían cabecitas, sino aquí ya estaría unido cabecita con colita, cabecita con colita. Fíjate en esta nueva figura que hemos formado aquí, en este nuevo polígono. A más menos C más D más menos D, llegamos al mismo punto donde comenzó todo. Entonces esta figura está formando un polígono cerrado. ¿Cuánto suman estos 4 vectores si es un polígono cerrado? Esos 4 vectores deben sumar 0, como tenemos aquí.
A más menos B más menos C más D es igual a 0. Nos quedamos con los positivos en un lado de la ecuación y los negativos los pasamos al otro lado. Ya sabes que pasarían como positivos. Entonces obtenemos que A más D es igual a B más C. A esto le hemos llamado ecuación número 2. ¿Qué nos queda por hacer? Reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Reemplazando, entonces nos queda que A más D es igual a B más C. Y este B más C que está aquí baja sin ningún problema, quedando como resultante 2 veces B más C. 2 veces B más C. Eso es la alternativa D. Y con eso hemos visto cómo se aplican el método del triángulo y el método del polígono, es decir, los métodos gráficos para hallar resultante de vectores, suma o resta de vectores. Muy bien, eso es todo por ahora, muchachos. Hasta otra próxima oportunidad. Bye.